Bienvenidos a Colombia Adimensional, el espacio donde las pesadillas se vuelven realidad. Hola linduras, bienvenidos a otro episodio de Colombia Adimensional, el espacio donde las pesadillas se vuelven realidad. Este episodio ya lo había grabado antes para una emisora donde trabaja un amigo, pero por temas de salud míos no se pudo continuar con el espacio. Entonces ahora de manera independiente lo retomo y pues vuelvo a hacer este episodio de Gente Sombra. Se hizo una pequeña investigación al respecto sobre autores, psicólogos, científicos que han estudiado y que han investigado al respecto. Entonces, sin más, empezamos. Gente sombra, ¿qué es? Entidades primordiales o demonios primigenios. Yo digo que estos términos siempre me traen a la mente a H.P. Lovecraft. De hecho, sí, tengo planeado en una futura oportunidad hacer el episodio de H.P. Lovecraft. Según la investigadora paranormal Heidi Hollins, autora del libro The Handman, The True Story of the Evil Encounters, la gente sombra son entidades las cuales pueden ser vistas cuando tienes una parálisis del sueño, alucinaciones provocadas por circunstancias fisiológicas o psicológicas, uso y abuso de sustancias psicoactivas como la metanfetamina y la cocaína. Por eso es que es algo complejo. Muchas veces la gente catalogada como con una alteración neurológica o con algo mal a nivel psiquiátrico, resulta que lo que pasa es que son personas abiertas a otras dimensiones, a otros planos existenciales. Entonces se vuelve complejo el tema, ahí sí, porque al medicarlos lo que hacen es perjudicarlos peor. Y pues al uso de la metanfetamina y de la cocaína, claro, porque son sustancias psicoactivas, alteraciones del estado de conciencia. Entonces, pues es normal que se tengan estas alucinaciones con esas cosas en el organismo. Son muchas las creencias que los describen como seres del inframundo. Sí, porque siempre que hay, por ejemplo, parálisis del sueño, es algo muy aterrador. Es algo que es una experiencia casi que enfrentarse con un demonio. Entonces, por eso, como que se relaciona con el hecho de presencia demoníaca. Hollins también agregó que suelen aparecer dentro y fuera de la vista periférica y que suelen saltar sobre el pecho y estrangular. Según ella, pueden ser repelidas usando el nombre de Jesús. Ok, ahí tocamos dos puntos. Uno, que saltan al pecho y estrangulan es por la misma sensación de la parálisis del sueño. Es por esa misma sensación, no por más. Que pueden ser repelidas usando el nombre de Jesús. Yo considero eso como algo subjetivo, ¿saben? Porque entonces un hinduista, ¿cómo va a utilizar el nombre de Jesús? Un islamita, ¿cómo va a utilizar el nombre de Jesús? Entonces eso es dependiendo de la creencia espiritual, de la práctica espiritual que tengas.
¿Son seres de otra dimensión? Sí, definitivamente. Algunos afirman haberlos grabado. Uy, bueno, eso es algo álgido, porque no he encontrado evidencia valedera para eso. Generalmente es fake, es CIA, entonces yo dudo mucho de esa tal evidencia. Ok, debemos tener claro siempre la diferencia entre los fantasmas y la gente sombra. ¿Por qué? Porque es que los fantasmas son un poco más corpóreos. Los fantasmas son más de, ay, mi abuelito se me apareció, o la tía o tal persona, el vecino que acaba de fallecer, se me apareció, y no es algo que cause tanta inquietud como la presencia de gente sombra. Los que consumimos este tipo de contenido solemos conocer muy bien a Dross. En su canal he visto episodios al respecto muy buenos, y hay un episodio de alienígenas ancestrales también bastante bueno. De hecho, me gusta mucho que alienígenas ancestrales haya tocado el tema. ¿Por qué? Porque es una visión un poco más científica. Stephen Hawking mencionó que esta manifestación era posible desde la física cuántica. ¿Ven lo que les digo? O sea, ya la evidencia ha llegado al punto de la física. Entonces, no es algo tan descabellado que digamos. Bueno, cuando ustedes estén frente a ese tipo de presencia, a menos que sean muy experimentados al respecto, no intenten comunicarse con ellos. O sea, no le muevan. ¿Para qué? Ok, hay un documental llamado The Nightmare en Prime. No me pareció tan bueno. No me convenció. Lo vi. No es tan recomendado. Ok, aparecen en lugares y situaciones específicas. Sí, generalmente, por ejemplo, en un cementerio o lugares donde ha habido accidentes, tragedias así súper grandes. ¿Por qué hice este capítulo? Porque este es el primer capítulo. Porque desde muy pequeña he tenido como experiencias paranormales, por decirlo de alguna manera. Y la primera fue precisamente con una sombra grandísima. En esta época nosotros vivíamos en un apartamento en el sur de Bogotá, y bueno, estábamos solo mi papá y yo, y se fue la luz en el apartamento, bueno, en todo el edificio. Como yo ya veía cosas, pues mi papá me dijo, nena, espérame aquí en una salita que había, y mientras él iba por una vela. Entonces él fue por la vela, pero un momento en que algo como que yo, chiquita, curiosa, me dio por irme detrás de mi papá, y efectivamente cuando llegué a la puerta de la cocina, que era donde estaban las dichosas velas, mi papá ya venía con la vela, pero en ese instante, o sea, fracción de segundo, se puede decir que esa fue mi primera experiencia, un hombre altísimo de sombrero, pero le vi fue la sola sombra, de un sombrero como una especie de cubilete, o sea, sombrero de copa, pero con la copa más chiquitica, eso. Y ya cuando mi papá venía, eh, volvió la luz, volvió la luz al apartamento, o sea, fue todo así como en fracción de segundos, pero sí lo recuerdo mucho porque fue, por decirlo así, como la primera experiencia que tuve yo. Bueno, otros investigadores al respecto son Jason Oldfoot, Nick Redfern, Karen Coleman y
Karen Coleman además es criptozoóloga. ¿Qué es la criptozoología? Es lo que estudia todos los seres paranormales, desde hombres lobo, vampiro, eh, todo eso, todo eso. Bueno, ahí no entran tanto las brujas, porque no es tanto criptozoología, a menos que tomen, por ejemplo, forma de bichucho inmenso. A menos que hagan eso, no hacen parte de la criptozoología. Teorías científicas. Bueno, la pareidola, que es la percepción de figuras humanas. ¿Ustedes no les ha pasado que muchas veces como que se quedan viendo una pared y se forma como un rostro? Yo digo que eso tiene mucho que ver con, por ejemplo, las apariciones de la Virgen en la tostada. Es muy pareidolia. Alucinaciones hipnagógicas. Cuando en el duerme vela se experimentan alucinaciones visuales y auditivas. Bueno, de hecho, si se dan cuenta la mayoría de gente que dice, ay, tuve parálisis del sueño, fue en el duerme vela. Fue en el duerme vela, me estoy enredando horrible, pero pues fue en el duerme vela. Síndrome de Charles Bonnet, condición que causa alucinaciones visuales en personas con problemas de visión. Bueno, sí, puede también, o sea, es válido, no, no es algo para echar en saco roto, no. Psicología cognitiva, cuando es producto de la imaginación por factores como estrés, ansiedad y sugestión. Uy, sí, vean, cosa poderosa, nuestra mente. Muchas veces por cosas que nuestra mente maquina, resultamos proyectando vainas que no son. Ok, lugares que han hecho investigaciones al respecto. La Universidad de Edimburgo en el 2018, en relación a la actividad cerebral en áreas relacionadas con la percepción y la emoción. Estos son más que todo como estudios del sueño. Es más que todo como estudios que han hecho y se ha abarcado el tema de gente sombra en esos estudios. Universidad de California en el 2015 y es relacionado con eventos traumáticos. Listo. Vean que sí, eso sucede mucho también. Que pasa algo que trauma tanto a la persona que la vuelve sensible a ese tipo de apariciones y de cosas. Otros expertos que encontré en la investigación fueron el doctor Richard Wiseman, psicólogo británico, especializado en percepción y cognición, y el doctor Christopher French, psicólogo también británico, de psicología cognitiva. Entonces, pues eso es básicamente la investigación que hay al respecto y pues mi historia de hecho va más allá porque han sido muchas las sombras que he visto en el transcurso de mi vida. Otra experiencia que recuerdo muchísimo fue cuando yo estaba un poquito más grandecita, póngale unos 11 12 años, que estaba como con unos niños del conjunto y nos habíamos metido a mi casa a jugar. Pues obvio, permiso de los papás eran como amigos entre ellos, entonces resultamos todos en mi habitación jugando y hablando. Resulta que en esa casa es mucha la actividad paranormal, sobre todo pues antes cuando recién llegamos, porque la mayoría de gente que vivimos en Bogotá sabemos que Suba, cuando llegaron los españoles, era una laguna, era un pantano, o sea, una laguna inmensa, inmensa, y que ahí los españoles echaron muchos cuerpos de los indígenas que mataron. En esa parte donde queda esa casa, de hecho, en las noches se escuchan
llantos de mujeres, gritos de hombres, cosas así. Entonces estábamos hablando del tema entre niños, normal, entre el juego y la vaina, estábamos hablando del tema y llegó un momento en que no me acuerdo cuál de todos fue, éramos 4 niños, no me acuerdo cuál de todos fue que dijo, uy, ahora como para que se nos aparezca una sombra. Se los juro, en ese momento se apareció una sombra en la puerta de la habitación y los 4 la vimos. De hecho, nos asustamos horrible y como que bajamos al primer piso y ahí lo que hicimos fue tomarnos como un chocolisto o algo así. Y vean otra cosa curiosa, las dos experiencias que les cuento, la sombra se ha visto es en la puerta. Hmm, curioso. Pero sí, ha sido como algo relevante. También por eso fue que en el logo del programa puse la sombra con el sombrero a raíz de la experiencia cuando yo era niña y pues cuando ya era un poquito más grande. Si tienen alguna historia paranormal que quieren que narre, que cuente, me la envían a colombiadimensional@gmail.com. Igual yo voy a dejar aquí abajo en la descripción lo que es el correo o cómo me pueden contactar también por WhatsApp para enviarme su historia. Esperando hayan disfrutado esta historia, esta investigación. Bienvenidos nuevamente a Colombia Dimensional y no vayan a tener pesadillas.